En Veredictos Discutidos, el caso de Norman Thorn. Spilsbury contestó las preguntas de Curtis Bennett con su habitual autoridad y sencillez, siempre positivo y sin dejarse dominar por la emoción. Habló no como un defensor de una causa, sino como un hombre de ciencia que anuncia sus conclusiones. Su cortesía, sin embargo, no ocultaba el hecho de que en su opinión, estas conclusiones suyas no podían ser discutidas. La principal declaración de Spilsbury era condenatoria para Thorn. Había examinado los restos de Elsie Cameron, había tomado medidas, había examinado todo con lentes de aumento. Refirió a los jurados lo que había observado: 8 magulladuras en la cabeza, cara, brazos y piernas, todas producidas antes poco de la muerte, y una en la sien causada por un golpe violento. Una de estas pudo haber sido el arma empleada, dijo Spilsbury, refiriéndose a un par de clavas indias que la policía había recogido fuera de la choza donde habitaba Thorn. Spilsbury también enumeró algunas cosas cuya ausencia había notado: signos de asfixia y heridas o señales en el cuello, como era seguro que encontraría si la mujer se hubiese ahorcado. Entonces, según su opinión, ¿cómo había muerto Elsie Cameron? Por conmoción debido al efecto combinado de las magulladuras. Nada más encontré que explicara la muerte, dijo dogmáticamente el experto de la corona, y si Sir Bernard no encontraba otra cosa, ¿qué más podía haber? El efecto era claro: no la habían ahorcado ni se había suicidado. Alguien había atacado a la joven y la había herido de muerte. Semejante suposición sería fatal para la defensa. Cassels no podía permitir que quedara en pie. Spilsbury no tenía la costumbre de retractarse. Así se preparaban el famoso abogado y el famoso perito para cruzarse agudas palabras, mientras Thorn, que conocía la verdad, estaba silenciosamente sentado como espectador. Para interrogar a un hombre como Spilsbury se necesitan dones especiales. No es solo un experto en la técnica de la patología, es también un experto en la técnica de ofrecer pruebas. No es solo un conferenciante profesional y un teórico, sino también un testigo profesional. Está tan familiarizado con los tribunales como cualquier abogado y conoce tan bien como ellos los reglamentos y las tretas empleadas. Los abogados, por lo tanto, pierden su ventaja usual y libran batalla con él en un pie de estricta igualdad. La mitad del arte del interrogatorio reside en saber lo que no se debe preguntar. El interrogatorio de Cassels a Spilsbury fue, en este respecto, un modelo. Rara vez tuvo oportunidad el patólogo de ampliar, desarrollar o subrayar sus opiniones. No hubo ataque directo en un frente abierto. Con infinita delicadeza, Cassels avanzaba cautelosamente, algunas veces en una dirección, luego en otra, consolidando inmediatamente la posición ganada, protegiéndola y desviándose cuando las circunstancias se lo exigían. No era aparatoso. Los buscadores de sensaciones de la galería pueden haberlo considerado aburrido, pero aquellos que buscan la verdadera habilidad forense no pudieron haber encontrado demostración más hábil. El primer tema importante que se presentó fue el de las magulladuras. ¿En ningún caso, preguntó Cassels, encontró usted desgarramiento de la piel? No. ¿Cree usted posible que una clava pesada como esta, Cassels jugueteó con una de las clavas indias, pueda producir magulladuras sin desgarrar la piel? Oh, ciertamente, dijo Spilsbury. Depende, por supuesto, de la parte del cuerpo. Por ejemplo, la magulladura de la sien. ¿Cree usted posible que esa magulladura haya sido producida al golpear en esa parte de la cara con este instrumento? ¿Puedo yo demostrarlo?, dijo Spilsbury.
se le alcanzó el palo, usado en esta forma y pegando así, produciría la magulladura sin desgarrar la piel. Hizo la demostración desde su lugar, blandió la clava india violentamente. La atención en las palabras fue por un momento reemplazada por la observación del ademán. En una sala de tribunal, tales instantes tienen el vívido resplandor del relámpago, y Cassels aprovechó hábilmente la impresión producida. ¿Esa respuesta supone un golpe con fuerza? Ciertamente. ¿El hueso no estaba roto? No lo estaba. Con un instrumento como este, el peso solamente es suficiente para desgarrar la piel, ¿no es así? Ciertamente no. Si hubiese de caer sobre madera, digamos desde 3 pies de alto, ¿no produciría una abolladura importante? La produciría. Y sin embargo, ¿usted cree que produciría una magulladura en un rostro humano sin ni siquiera romper el hueso ni la piel? Por supuesto que solamente en algunas partes de la cara. Debe notarse que aunque Spilsbury no había dicho una palabra, tampoco Cassels había mejorado su posición. Las preguntas habían sido dirigidas para poner de manifiesto las fallas aparentes o reales de la hipótesis de Spilsbury. Cassels ahora anunciaba su alternativa. La defensa iba a sostener, y lo afirmarían sus peritos, que las magulladuras en el cuerpo eran consecuencia de una caída. La hipótesis de ellos era que Thorne había regresado a la choza justamente antes de que Elsie muriera y que ella tenía las magulladuras cuando él la descolgó. Por mucho que se insistiera, no se lograría que Spilsbury aprobara esto. Significaría repudiar por completo todo lo que él había dicho. Pero se podían efectuar conciliaciones de detalle entre los puntos de vista contradictorios. Pisando cautelosamente como nunca, Cassels sondeaba el terreno. ¿La magulladura que usted encontró debajo del ojo izquierdo pudo haber sido causada por una caída como por un golpe? Sí, consintió Spilsbury, pudo haber sido causada por una caída. ¿Y la de la nuca? Esta es mucho más probable que haya sido producida por una caída. Cassels había tomado los 2 ejemplos más seguros. Prudentemente se abstuvo de poner más ejemplos precisos y en su lugar hizo una pregunta al azar sagazmente destinada a capitalizar sus ganancias. De manera que varias de las magulladuras pueden haber sido causadas al caer y golpear con una superficie dura. Esto solo tenía una contestación. Spilsbury dijo que sí. Cassels se adelantó un poco. ¿La caída que produjo la magulladura debajo del ojo izquierdo pudo haber sido violenta? Debe haber sido. ¿La caída que produjo la magulladura en la nuca pudo haber sido violenta? Sí. Era un progreso modesto, pero satisfactorio. Muchos abogados hábiles, al luchar contra Spilsbury, se habían visto forzados a retroceder al punto de partida. ¿Usted no encontró lesiones en las manos? No. ¿Ni en los antebrazos? No. Se apuntó otro tanto, de evidente importancia. Si uno se imagina cómo una mujer instintivamente se defendería en una situación semejante. Sin embargo, haber presionado más a Spilsbury en el tema de las magulladuras hubiese sido incurrir en un riesgo injustificable. La otra mitad del arte de interrogar reside en saber exactamente cuándo hay que detenerse. En todo caso, la tarea más difícil de Cassels estaba todavía por delante. Mientras que ambas partes concordaban en que la conmoción había sido la causa de la muerte, disentían en la causa de la conmoción. La defensa se apoyaba en una tentativa de suicidio, suposición que Spilsbury había desdeñado. Una vez más, no se podía pensar en convencer al perito de la corona, solo se lo podía inducir a suavizar sus aseveraciones. Utilizando todos los recursos de experiencia y de talento, Cassels se embarcó en esta aventura sin esperanza. ¿Usted llegó a la conclusión de que la causa de la muerte fue una conmoción? Spilsbury asintió y añadió rápidamente: una conmoción provocada por las heridas.
¿Encontró usted algo que demuestre que la causa de la muerte fue la conmoción? ¿O llegó usted a esta conclusión porque no pudo encontrar otra causa? Es la conclusión, dijo Spilsbury pontificalmente. Así debe ser. Esta no fue una de sus respuestas más recomendables. Cassels continuó. Al practicar la autopsia y no encontrar otra causa de la muerte, llegó usted a la conclusión, que no discuto, de que la muerte fue debido a una conmoción. Sí, dijo Spilsbury. Sabía que estos eran pasos preliminares y estaba alerta para el verdadero ataque. ¿Se puede morir de conmoción al intentar ahorcarse? Esta vez la maniobra era clara y directa. No, contestó Spilsbury. No creo que ocurra. ¿Por qué no? Porque en la tentativa de ahorcarse hay una condición de asfixia y la muerte ocurre a causa de ella. Deliberadamente o no, esto era una petición de principios. Cassels, afablemente y cortés, insistió. ¿Esto es cuando la persona muere ahorcada? Sí. Le he pedido que considere la muerte que ocurre por conmoción cuando una persona intenta ahorcarse. Spilsbury terminó con la cuestión. No creo que en ese caso la muerte pueda ocurrir instantáneamente. Se debe sentir una presión en el cuello, ¿no? Sí. ¿Por donde pasan las comunicaciones entre el cerebro y el resto del cuerpo? Sí. ¿Ha reflexionado usted sobre el efecto de estas circunstancias en una neurótica? Sí. ¿Todavía excluye usted la posibilidad de la muerte por conmoción producida por una tentativa de ahorcarse? Por cierto, si ella murió inmediatamente después de haber cortado la cuerda, la muerte sería no por conmoción, sino por asfixia al ahorcarse. Spilsbury había ofrecido una de sus raras oportunidades. Cassels no era hombre de perderla. Usted está presuponiendo, ¿no es así?, que en todos los casos de ahorcados la muerte debe ser por la asfixia. No hay duda de que Spilsbury hubiese querido rectificar su respuesta anterior, pero lo que había dicho, dicho estaba. Él jamás se retractaba, del mismo modo que no concedía favores, tampoco los pedía. Sí, repuso. Un hombre de ciencia podrá concebiblemente respaldar esta actitud, pero al hombre común le desagradaban intuitivamente las presuposiciones. El interrogatorio tocaba su fin sin que la tensión decayera en lo más mínimo. Los finales, discutidos en los últimos minutos de un largo atardecer de primavera, giraban alrededor de un punto que prometía ser decisivo. Había señales de heridas visibles en el cuello, como uno podía pensar, a causa de la presión de la cuerda. Spilsbury lo negó sin vacilar. El 17 de enero, cuando usted efectuó la autopsia, ¿examinó con el microscopio las partes del cuello? No. ¿Por qué no? Porque era completamente innecesario. Hice un examen cuidadoso del cuello y no encontré ninguna marca. ¿Por qué exteriormente no encontró ninguna marca? ¿No examinó nada más? Oh sí, dijo Spilsbury, mucho más. ¿Pero lo examinó con el microscopio? No, exploré profundamente los tejidos. ¿A simple vista?, insistió Cassels. Sí. Muy bien. El 24 de febrero estuvo usted presente en otra autopsia, efectuada por 2 médicos que serán citados por la defensa. Sí. ¿Se tomó en esa oportunidad una sección del cuello? Sí. ¿Tuvo usted en su poder una parte de esa sección para examinarla al microscopio? Sí. ¿Y una parte fue conservada por los otros médicos? Sí. ¿De esas partes se obtendrían piezas de análisis? Los médicos de la defensa, sentados al lado del abogado y atentos a cada palabra, formularon mentalmente la pregunta siguiente antes de que ésta fuera pronunciada. ¿No mostró el examen microscópico en definitiva la extravasación de la sangre como consecuencia de la presión? No. Spilsbury habló en términos firmes. Dijo que no se veía extravasación. En realidad, para entonces el agua había empapado tanto los tejidos que todos los elementos sanguíneos habían quedado destruidos.
se había llegado al nudo del asunto. Si Spilsbury estaba completamente seguro, los demás también lo estaban. Creían que veían extravasación en sus piezas y esperaban su turno para decirlo bajo juramento. El duelo entre Spilsbury y Cassels terminó con honores parejos. Las ganancias y pérdidas de cada parte eran pequeñas. El conflicto continuaba en todos los puntos importantes y en algunos casos se había intensificado, pero Cassels, por lo menos, había aclarado y preparado el terreno para el grupo de médicos al que iba a llamar. Estos médicos eran hombres eminentes con numerosas distinciones y respetados por sus colegas. Uno era director de la sección patología del Great Ormond Street Hospital, otro exprofesor de la Universidad de Glasgow, médico legista de la Corona, un tercero químico de la Corona en el gobierno de Dublín. Había sido durante muchos años el Spilsbury de Irlanda. Todos eran patólogos en ejercicio, todos eran peritos en el uso del microscopio. Fueron tan concluyentes en decir que hubo extravasación como Spilsbury fue concluyente en afirmar lo contrario. Tampoco vacilaron en su opinión más de lo que vaciló Sir Bernard en la suya cuando, fuera de las horas del tribunal, se reunieron en consulta los expertos rivales y examinaron sus piezas respectivas. Aun cuando se contara a los tres como uno, todavía se tenía un jaque perpetuo, pero los juicios, a diferencia del ajedrez, no se solucionan matemáticamente. De los cuatro, había un nombre que los miembros del jurado conocían. Los demás eran para ellos tan lejanos y extraños como Einstein lo sería para un hotentote. Spilsbury había hablado y el ídolo, aunque a veces muy apremiado, no había sido destronado. Mucho antes de haber oído a los expertos de la defensa, y cuando Spilsbury terminaba de declarar, los intuitivos del tribunal podían decir de qué lado soplaba el viento. Pero todavía había una probabilidad para la salvación de Thorne. Un preso en el banquillo tiene curiosos poderes que a veces anulan toda otra prueba. Permítasele aparentar ser un hombre digno y honesto. Permítasele aparentar ser un individuo como nosotros. Entonces, ante cualquier prueba que ofrezca la acusación, el jurado se alegrará de dejar los antecedentes intactos. Thorne permaneció en el banquillo casi todo el tercer día. Desde el punto de vista académico fue un testigo admirable. Cortejó al jurado citando frases emotivas y los desafió con inesperada franqueza. Perdí completamente la cabeza y enloquecí. Temblaba de pies a cabeza y me cubrió un sudor frío. Me arrojé en la cama y lloré como una criatura. Y también dijo: traté de aportar pruebas en mi favor. Traté de desempeñar el papel del que no sabe nada. No salí en busca de ayuda como debía haberlo hecho, y en consecuencia tuve que seguir adelante como lo hice. Decimos que cortejó y desafió al jurado, pero en ninguna de las dos cosas era necesariamente el resultado de un artificio consciente. Podría haber sido el impacto abrumador de la verdad. Thorne actuaba, sin embargo, bajo dos grandes desventajas inherentes a la sustancia de su caso. Se veía forzado a proclamarse un charlatán mentiroso y descarado que no solo podía decir sus mentiras, sino representarlas y vivirlas. Se veía forzado a relatar una terrible cantidad de horrores que provocarían más repugnancia que el homicidio mismo. Estos eran asuntos que se resistían a ser olvidados. El propio Thorne era quien los hacía recordar involuntariamente. Al oírle contar su historia con una multitud de detalles gráficos, hasta el más simple recordaría otro cuento anterior, igualmente creíble e igualmente adornado con plausible minucia, como las cartas a la muerta. Al observarlo en el banquillo de los acusados, tan suave y casi benévolo, los más impasibles evocarían una escena anterior y diferente: la choza sombría, el hombre en actividad febril, el cuerpo desnudo y rígido de la joven extendido en el suelo, la sierra brillante sobre el cuello y los miembros,
todo el horrible cuadro alumbrado de rojo, oscuro por la luz de la llama vacilante del pequeño fuego. Si un hombre había contado antes mentiras tan hábiles, ¿no podía volver a repetirlas? Si un hombre era capaz de despedazar a su novia, ¿podría haber algo que lo hiciera retroceder?